Listo. Hoy hay un taller de orientación vocacional. Ahí ven, yo me imagino que sí. Bueno, es un taller para ayudarles a pensarse un poco sobre la selección de carreras profesionales. Va a ser dictado por dos psicólogas y un ingeniero. Y hay un chat, un link de Google Meet para que entren si quieren pasarse por ahí. Es hoy a las 4. Entonces, miren, voy a copiar el link y se los voy a dejar aquí en el chat, por si quieren pasarse. ¿Listo? Voy a empezar a presentarles la clase de hoy. Voy a dejar abierto el chat por si me comentan algo. Entonces, les cuento, bueno, ya saben, los que ya han venido a las otras clases, este es un proyecto que se llama Todos a la U. Es liderado por el Grupo Permanecer de la Universidad del Cauca, en conjunto con la Gobernación del Cauca, y este es nuestro segundo encuentro en refuerzo de lectura crítica. ¿Listo? Vamos a hacer un breve resumen de la clase pasada. En la clase pasada hablamos de 3 niveles de lectura, donde les evaluarán una diversidad de capacidades. Espérenme que me sonó acá. Bueno, entonces, retomamos. Si no ven bien el texto, me avisan, por favor, para yo agrandar la pantalla, ¿listo? Cualquier cosa me avisan. Bueno, entonces en la clase pasada hablamos de que hay 3 niveles de lectura y que en esos niveles se han evaluado unas ciertas capacidades y habilidades suyas como lectores. Dijimos que había un nivel literal que apela digamos, a los contenidos concretos de un texto, a lo más explícito. Por ejemplo, una pregunta que les va a salir seguramente es, digamos, el conector, sin embargo, en el texto, ¿a qué hace alusión, digamos? Eso es una pregunta que alude a un nivel explícito del texto, a lo micro del texto. Luego hay un nivel inferencial que alude al el entendimiento del texto en su globalidad. Entonces, las preguntas que les harán muy seguramente van a ser: ¿qué entiende, qué quiso decir el autor? No una parte del texto, no un conector, no una frase, sino en su totalidad. Y un nivel crítico que evaluará qué tanto son capaces de evaluar, criticar o sacar conclusiones propias a partir del texto. Bueno, eso fue lo que vimos y luego hicimos unos ejercicios donde identificábamos ese tipo de niveles, eh, y también les mostré una especie de esquema para aprender a leer el texto, también haciendo un mapa mental como una estrategia de lectura, pero bueno, eso igual vamos a profundizarlo más adelante. ¿Y qué más vimos? Eh, sí, eso básicamente. Creo que se me escapa algo, pero les quería decir que esos 3 niveles, lo que dijimos es que en las pruebas cada nivel implica un nivel de complejidad mayor. Cuando te hacen preguntas de nivel literal, la complejidad es baja. Cuando te hacen preguntas de nivel inferencial, la complejidad es media. Y cuando te hacen preguntas de nivel crítico, la complejidad es alta. En esta clase bueno, entonces en esa clase les dije que esos 3 niveles se los iban a evaluar en 2 tipos de textos, textos continuos y discontinuos. Los continuos son los que se leen con un cierto orden, inicio, medio y final, para poder comprenderlos. Y los discontinuos casi siempre son diagramas o implican imágenes, como los cómics, las caricaturas, las infografías, y no tienen una orden lineal para ser comprendidos, no necesariamente. Pero en esta clase vamos a ver que existen diferentes tipos de textos, además de los continuos y los discontinuos, que les van a aparecer en la prueba. Entonces vamos a ver cuáles son, vamos a entender qué es la comprensión de lectura y vamos a aplicar ese concepto a un ejercicio. En esta clase no vamos a hacerlo precisamente con un texto, sino que lo vamos a hacer con un video para mostrarles cómo la comprensión de lectura abarca diferentes tipos de discurso y lo pueden aplicar en diferentes tipos de discurso a lo largo de toda su vida, pues especialmente esta vez para el ICFES, pero pues lo pueden aplicar en todo tipo de lectura, no solo de
texto escrito, sino, por ejemplo, que vamos a ver aquí en un video. Haremos un ejercicio y si queda tiempo hacemos un ejercicio de pregunta abierta. Bueno, entonces, ¿hasta ahí todo bien? ¿Me han escuchado bien? Sí. Sí, listo. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Nada? También acuérdense que está el chat, si me quieren escribir por ahí, yo estoy pendiente. Bueno, entonces miren, les decía que hay más textos más allá de las que van a encontrar de los que van a encontrar en las pruebas Saber 11. Hay más textos más allá de los continuos y los discontinuos. Y existen en nuestra cotidianidad y no solo en contextos académicos. Esto es importante porque primero se trata de que ustedes como lectores van a encontrar una diversidad muy grande de textos, pero además, en este caso, lo que nos tiene aquí reunidos y es la preparación para el ICFES, algunas pruebas del ICFES les piden clasificar algunos textos en algún tipo de texto literario o algún tipo de texto. Entonces vamos a comprender cuáles son esos por si les llegan a salir de ese tipo de preguntas. Por ejemplo, miren esta pregunta. Esta pregunta, después de leer el texto, que es el que venía antesito de acá, que es este texto del asesinato considerado como una de las bellas artes, les hacen una pregunta que dice, ¿se pausó? Dice Luis Fabián. Ay, ¿será que se A cayó? mí no, ¿No? no. Seguro es el internet de Luis. Que se Ahorita sí ya la escuché, sí, Ya, hace rato listo. estaba todo pausado. Ah, bueno, seguro se te bajó un poquito el internet. Bueno, entonces les cuento. En esta pregunta, por ejemplo, después de leer el texto que venía acá arriba, yo lo quité. Todos estos ejemplos son sacados de una cartilla del ICFES. No me acuerdo bien de qué año, pero todas son del ICFES. Entonces, después de leer el texto, les piden que respondan. A juzgar por su estilo, tema y estructura, ¿en cuál de los siguientes contextos estaría inscrito más apropiadamente el pasaje anterior? Entonces, miren, les dicen, si en una revista académica, que es un tipo de texto, si en un discurso, si en una crónica periodista, que es un tipo de texto, o si en un seminario. Esas son las opciones. Entonces, si ven que les preguntan por ciertas características de los textos o cómo podrían ser clasificados, eso realmente no es complicado. Con el mismo texto ustedes pueden llegar a esas conclusiones, pero es bueno que hablemos de qué tipo de textos hay para que tengan más conocimiento. Entonces, miren, hay diferentes tipos de textos. Están los narrativos, como este que puse aquí, por ejemplo, Harry Potter, las novelas de Harry Potter. Los narrativos, pues, relatan eventos, historias, pueden ser cuentos, novelas, pueden ser ficticios y documentales. Los descriptivos se caracterizan porque desglosan pormenorizadamente o detalladamente un determinado objeto, una persona, un animal, un paisaje, un lugar o una situación. Descriptivos, pues hace alusión a describir una cosa, caracterizar una cosa. Narrativos, contar un relato de un personaje o de varios personajes. Los dialogados hacen referencia a guiones de teatro, películas, serie y cualquier tipo de intervención que exprese un discurso, una interacción entre dos personajes o más. Entonces, en los dialogados, el autor no habla tanto en forma más de prosa, digamos, o un texto más continuo, sino que está principalmente pasado por el diálogo, los diálogos. Bueno, los expositivos y los argumentativos tienen una pequeña, como una familiaridad, digamos, un vínculo. Los expositivos presentan información, ideas, conceptos desde una perspectiva general o especializada, pero a diferencia de los argumentativos, los expositivos suponen que no hay una opinión del autor o la autora. No hay una objetivación, digamos, una postura neutral. Entonces, por ejemplo, en teoría, los expositivos serían textos como noticias. Entonces, digamos, una noticia que cubra la minga indígena que salió del Cauca a Cali y que llegó ayer a Cali. Entonces, la noticia tendría que contar qué día salieron, qué ruta cogieron, cuántos venían, cómo llegaron, eso.
Eso se supone que es un texto expositivo que da cuenta de un suceso o de un hecho. Y los argumentativos, ahí se debaten ideas, teorías y conceptos con el propósito, aquí sí, de que el autor exprese sus opiniones o sus puntos de vista siguiendo un estilo argumentativo propio. ¿Listo? Miren este cuadrito que resume muy bien y que está en internet cada texto. Entonces, miren, el texto narrativo, la intención es, ya vimos, relatar hechos que pasan a los personajes. ¿Responde a qué? ¿A qué ocurre? ¿Qué le ocurre a los personajes? Generalmente encontramos este tipo de texto en novelas, o estos tipos de textos son novelas, cuentos, fábulas, noticias. Espérenme que acá me sonó uno. Eh, Novelas, cuentos, fábulas, noticias. También el tipo de palabras o características lingüísticas es que son verbos en acción. El descriptivo cuenta cómo son los objetos, las personas, los animales, incluso sentimientos y situaciones, y responde a la pregunta de cómo es. Los encontramos en guías de viajes, cuentos y novelas, porque los textos, por ejemplo, una novela puede ser un texto híbrido de varias cosas. Puede ser un texto narrativo, pero también un texto descriptivo. No es que un texto sea solo pueda ocupar solo una casilla, digamos. Los tipos de palabras que caracterizan a los textos descriptivos es la abundancia de adjetivos, precisamente para caracterizar, por ejemplo, un paisaje. Entonces uno diría, bueno, esa vereda que tiene unas montañas con una diversa árboles variados y frondosos y tiene un río caudaloso y frío que la gente generalmente se va a bañar, digamos. Entonces todo eso, el río caudaloso y frío, esos son adjetivos, los árboles frondosos y una variedad de árboles, todo eso son los adjetivos que buscan caracterizar o dar cuenta detallada de cómo es, en este caso, pues en ese ejemplo que les di, cómo sería una vereda, ¿no? Esa vereda que les dije. Bueno, el dialogado reproduce literalmente las palabras de los personajes. Entonces, él responde a qué dicen. Los encontramos, ya dijimos, piezas teatrales, diálogos, narraciones, entrevistas. Y los tipos de palabras o características lingüísticas es que tienen acotaciones, guiones y comillas. El expositivo explica y transmite información de forma objetiva, entonces responde a qué y por qué es así. Los modelos que podemos encontrar son libros de texto, de estudio, artículos de divulgación o textos científicos. El tipo de palabras que los caracteriza es un lenguaje claro y directo. Y el texto argumentativo es que la intención comunicativa es defender ideas y expresar opiniones. Responde a qué pienso y qué te parece. Recuerden que ese texto argumentativo apela a la opinión y punto de vista del autor o la autora. Y los encontramos en artículos de opinión, críticas, columnas, ensayos, y los tipos de palabras y características lingüísticas es que los verbos expresan opinión. Yo opino, considero que, mi punto de vista, a mi parecer, así. Bueno, entonces vamos a qué es la comprensión de lectura. Es la capacidad de entender lo que se lee, tanto el significado de las palabras que forma un texto, que eso sería como su nivel literal, como la comprensión global del texto mismo, que ese sería su nivel inferencial. Y ahí falta un pedazo y es la capacidad de crítica, que es la capacidad de evaluar y crear unas propias opiniones a partir de lo que leí, que sería el nivel crítico. Sí, entonces, miren, si quieren apuntar esto, este pequeño resumen de cada nivel de lectura, porque eso lo vamos a estar viendo siempre, siempre. Entonces, desde lo literal, significa que eres capaz de identificar y entender contenidos locales de un texto. Desde lo inferencial, significa que eres capaz de comprender cómo se articulan las partes locales de un texto
lo más explícito y lo más micro del texto, lo más explícito, para darle un sentido global. Hagan de cuenta que es como que aquí eres capaz de entender cada frase y cada párrafo para que aquí seas capaz de darle una lectura global del texto, entender ya cuál era la intención del autor, por ejemplo, o la idea central. Y desde aquí es la capacidad que tienes de reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿O seguimos con el ejercicio? De mi parte no. Listo, Luis. Natalie, ¿tiene alguna pregunta? ¿O seguimos? ¿O se te cayó el internet, Natalie? Sí, se me había caído. Ah. ¿Tienes alguna pregunta o quieres que sigamos con el ejercicio? No, no tengo ninguna pregunta. Listo. Bueno, entonces miren, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver un video. Ese video dura 7 minutos, 6, 7 minutos, y vamos a responder estas 5 preguntas. Lo que yo hice fue tomar un video, que es un texto, solo que no es un texto como lo estamos acostumbrados, sino que es un texto audiovisual, digamos, una pieza audiovisual, pero funciona igual que como si yo les leyera un texto. Entonces lo que vamos a hacer es ver ese video, vamos a responder estas 5 preguntas que son tomadas y adaptadas al video, pero son tomadas y adaptadas precisamente de las pruebas del ICFES. Entonces miren, las 2 primeras hacen referencia al nivel inferencial de lectura y las 3 últimas al nivel crítico. Entonces, la primera es, si quieren ir apuntando estas preguntas para que a medida que vayan viendo el video, las van tomando apuntes de la respuesta, o también, pues igual tomen apuntes de las preguntas, porque si quieren, lo que podemos hacer es ver el video 2 veces, que igual es una buena estrategia de lectura, que también les sirve a la hora de presentar el ICFES, y es un primer vistazo, por ejemplo, en este caso del video, para entender de qué me van a hablar, cómo está más o menos estructurado, y ya una segunda visualización, que podría ser una segunda visualización de un texto en el ICFES, para entender, para ya buscar las respuestas. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cuál es la idea central del video? Esto es fácil. Van a decirme en una frase o 2 frases cuál es la idea central y qué argumentos defienden esa idea central. Entonces, digamos, la idea central es la violencia contra las mujeres, digamos. Y las ideas los argumentos que defienden. Entonces, pues vea, en el video dicen que hay tantos y tantas muertes por día de mujeres. O dicen que las personas que más sufren son las amas de casa. Y todos esos son argumentos. La tercera es que en el video hay una invitada que se llama Sirle Tatis, y ella menciona un estudio sobre los índices de trabajo informal, ahí me equivoqué, informal para las personas afro. ¿Por qué hace esto? Esa pregunta es importante porque lo que he visto en varias pruebas del ICFES es que les preguntan, en los textos, esto sería como una cita a un experto. Y en los textos hay muchas citas a un experto. Entonces, por ejemplo, hay un texto que habla sobre el vallenato, está haciendo una descripción y dice, como lo dice tal conocedor del vallenato. Y luego te preguntan, esa cita, ¿qué intención tiene? Si es reforzar una idea, si es crear discrepancias, si es crear oposición, como ser capaces de leer esas citas que están metidas en el texto y la intención del autor. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio similar. Esta invitada al video, que es una experta, ¿para qué para qué hace esa cita sobre el trabajo informal? ¿Listo? Las preguntas no son difíciles para nada, todas están ahí en ese video. La cuarta es, ¿qué pregunta creen que el autor o la persona que hizo este video quiso responder? ¿No? ¿Qué se preguntó antes de empezar a hacerlo? ¿Cuáles son las razones, la última, para considerar que Colombia es hipócrita frente al racismo?
¿Cuáles son las razones para considerar que Colombia es hipócrita frente al racismo? Ahí ya hay una pista de qué se trata más o menos y es sobre el racismo el video. ¿Listo? Entonces, miren, voy a compartirles el video. Breve historia del racismo en Colombia, se llama el video. Acuérdense que dura como 6-7 minutos, lo vemos. Díganme si quieren ver otra vez las preguntas o no, veámoslo. Si creen que quieren ver las preguntas, las vemos nuevamente y podemos hacer una segunda visualización del video ya comentado. Yo les voy comentando y vamos respondiendo entre todos. Listo, ahí vamos. Con el asesinato de Anderson Arboleda en Puerto Tejada y con las protestas mundiales contra el racismo, la gente empezó a decir que eso en Colombia no existe, que todos somos mestizos, que no exageremos. Por eso, hoy les venimos a hacer una breve historia que demuestra que aunque ha tratado de ocultarlo por los siglos de los siglos, Colombia es racista. Hasta el tuétano. Aquí ha existido el racismo desde que los africanos fueron secuestrados en los barcos transatlánticos y pisaron lo que hoy conocemos como Colombia, desde que los criollos y los españoles decidieron esclavizarlos en las plantaciones, en las minas y en el servicio doméstico, porque ya estaban a esto de exterminar a los indígenas que eran utilizados para estas labores, desde que Simón Bolívar les prometió la libertad si lo ayudaban en su guerra, pero cuando le ayudaron y ganó, entonces ya no los iba a liberar, seguían sirviendo más como esclavos. Él mismo mandó a matar a 3 militares afros que fueron supremamente importantes en las batallas de independencia. Entre ellos, el que selló la independencia de Venezuela. Aquí ha existido el racismo desde que salió una ley que supuestamente liberaría a los hijos de los esclavizados cuando cumplieran 18 años. Pero en la práctica no pasó nada. Con 18 o sin 18 siguieron siendo esclavizados. Aquí ha existido el racismo desde que el gobierno de Nueva Granada les prometió que los liberaría, que serían hombres y mujeres libres, pero con la condición de que tenían que ser educados. Y la educación la iba a impartir el esclavista. Aquí ha existido el racismo desde la posesión del primer congresista afro, Luis Antonio Robles, quien tuvo que exiliarse en Centroamérica porque los conservadores lo estaban amenazando por su defensa de las libertades y los derechos de las comunidades afros e indígenas. Aquí ha existido el racismo desde el momento en que, a pesar de que los esclavos afros eran las víctimas, el gobierno decidió indemnizar a los esclavistas, que con la abolición de la esclavitud, pobrecitos, se les acababa la mano de obra. Aquí ha existido el racismo desde el momento en que las haciendas y los ingenios siguieron esclavizando a los afros, a sabiendas de que la esclavitud se había abolido. Desde cuando los cartógrafos que recorrieron la zona pacífica dijeron que la gente negra era gente atrasada y que también era, abrimos comillas, una raza que casi en su totalidad pasa sus días en una indolencia semejante, no es la que está llamada a hacer progresar al país. Aquí ha existido el racismo desde cuando el presidente Julio Arboleda sentía tanto desprecio por las personas afro que dijo: negro ni mi caballo. Aquí ha existido el racismo desde cuando la Constitución de 1886 dijo que aquí existía un solo Dios, una sola raza y una sola lengua, borrando del mapa todo el que no fuera católico, blanco e hispanohablante. Aquí ha existido el racismo desde cuando en 1934 las mujeres negras de Chocó no tenían derecho a estudiar, y cuando les abrieron un colegio, las mujeres blancas dijeron que se iban a quedar sin sirvientas, porque ahora todas iban a querer ser doctoras. Desde cuando a mitades del siglo XX tuvimos un presidente que estaba a favor del blanqueamiento y buscaba la pureza de la raza. Aquí ha existido racismo desde cuando el científico Luis López de Mesa insinuó que uno de los responsables del fracaso nacional eran los negros e impulsó cartillas donde los negros aparecían caricaturizados como salvajes. Aquí ha existido el racismo desde cuando en 1975 aceptaron que Chocó hubiera un himno donde enaltecen a los descendientes de esclavistas, pero no se menciona ninguna persona o líder afro. Aquí ha existido el racismo desde que en Cartagena, en nombre del turismo, despojaron y desplazaron a los afros de sus territorios. Desde que el Estado se demoró más de 100 años en reconocer que en Colombia existían los afros y tenían derechos. Desde cuando
Para dejar la historia de los afros atrás y quitarles su identidad, decidimos minimizar el grito de independencia de Ben Cosbiojo, que fundó el primer pueblo libre en América. Mejor dicho, aquí ha existido el racismo desde siempre. Y a causa de todo esto, hoy somos una de las poblaciones más excluidas del país. El 30% de los afros está en la pobreza. El 14.3% es analfabeta, 4 puntos por encima del resto del país. El 20% no tiene agua potable, 8 puntos por encima del resto del país. Y nuestro acceso a la salud es paupérrimo. Solo vean lo que está ocurriendo durante esta pandemia con el coronavirus en el Chocó, en donde 43 años después de haber sido fundado el hospital, llegaron hace unos días las primeras camas para la unidad de cuidados intensivos. Sigamos con las cifras. El 81% de los afros trabaja de manera informal. Cuando buscamos trabajo formal, nos discriminan por nuestro tono de piel e incluso por nuestro pelo, como lo demostró un experimento de justicia en el que enviaron 900 hojas de vida con fotos entre personas blancas y afros, mientras el 19% de las hojas de vida de las personas blancas lograron una llamada, solo al 9.1% de los afros los llamaron. Otro estudio demostró que en Cartagena existen barreras históricas para que la población afrocolombiana pueda llegar a cargos directivos. Eso pasa porque ha existido una desigualdad dentro del mercado laboral donde, por ejemplo, le rebajan sus salarios haciendo que sea cada vez más difícil salir de la pobreza. O las políticas públicas se enfocan en fomentar la educación técnica y no la universitaria, lo que les impide ser competitivos en el mercado. Sumémosle a esto que en medio del conflicto los afros han puesto a muchísimas víctimas y lo han sufrido de manera particular por su color de piel. El 12.5% de las víctimas del conflicto son afros. En su mayoría son mujeres, que además han sido utilizadas como botín de guerra. Así sucedió en 2006 a 3 mujeres afro en Uramita, Antioquia. Fueron acusadas de espías y violentadas sexualmente por comandantes guerrilleros. Las víctimas afro se multiplican con el desplazamiento, como las cerca de 4.000 personas de las cuencas de los ríos Curvarado y Jiguamiandó que tuvieron que irse en 1997 después de que un grupo de paras con el beneplácito del ejército entraran a matar, a desaparecer y a desplazar a todo el que estuviera en el territorio, en las llamadas operaciones Génesis y Cacarica. Pero al Estado y a los grupos armados no les bastó con amedrentarnos y echarnos de nuestras tierras. Además, mataron a nuestros líderes, como pasó con la monja Yolanda Cerón, asesinada en 2001, con Temístocles Machado, al que mataron en 2018, y con María del Pilar Hurtado, a la que asesinaron en 2019. 3 líderes sociales cuyo único objetivo era ser nuestra voz. Además mataron a decenas de afros, como sucedió en las masacres de Bojayá y La Chinita, que dejaron marcas en la población afro hasta hoy. O en las 11 masacres ocurridas hasta el 2011 en territorios afro en el Valle del Cauca. O en las 9 en Nariño, o en las 7 en Chocó, que dejaron más de 100 muertos. Cada uno de esos hechos ha ocurrido en buena parte porque Colombia es un país al que no le importa la suerte de los afro y que tiene leyes y sentencias antidiscriminación que son inútiles e ineficientes, así como otras leyes que supuestamente les entregan tierras pero no se cumplen. Y encima de todo, Colombia es un país de absoluta hipocresía. Les decimos a los afro que tienen los mismos derechos a los demás y que somos iguales, pero en el día a día, para muchos, ser afro significa ser bruto, o que ser negreado es una expresión chistosísima, o que los afros solo sirven para actividades de fuerza, o que un afro no puede ser científico, o que hay que cambiarse de andén porque viene un afro, y los afro son ladrones. Puros prejuicios racistas y violentos que se han mantenido durante la historia y que los creemos, aunque no los digamos en voz alta. Todas estas son pruebas irrefutables de algo que aquí nos resumen con efectividad. Es un país racista e hipócrita y lo vemos en los ejemplos claros de cada día. Bueno, cuéntenme si pudieron verlo. ¿Sí, cierto? Sí. Sí. Natalie también. Bueno, entonces miren, este es un video que si nosotros hiciéramos la analogía con el texto, sería un texto continuo, un texto podría ser un texto
expositivo o incluso un texto argumentativo. Hay una opinión de un autor, no sabemos, pues Y no dice. descriptivo no podría ser. También tiene cosas descriptivas, pero es sobre todo, si ven, sobre todo el peso fuerte está en la argumentación. Hay una serie de argumentos para entender el tema principal, que no les voy a decir todavía porque esa es parte de la pregunta. Otra cosa que les iba a decir, cuando a uno le dicen que cómo me preparo para el ICFES, bueno, entonces esto que estamos haciendo es muy importante, venir eventualmente a clase 2 veces a la semana, familiarizarse con las preguntas, familiarizarse con el tipo de textos que van a leer, y estar leyendo constantemente, pero eso también les sirve para pensar que esa comprensión de lectura se aplica a todo. Si ustedes, por ejemplo, están en su casa y ven una noticia o ven un video y le empiezan a hacer preguntas al texto y a responderse, por ejemplo, están viendo un video y dicen, bueno, ¿qué es lo que me quiso decir el autor o la autora? Ah, me quiso hablar del problema de la minería. Ya entendí. ¿Y con qué argumentos? No, pues me empezó a hablar de todas las muertes, la cantidad de abusos que hay por la minería, la contaminación. Oh, ya entendí. Ok. Entonces, ese ejercicio de lectura les sirve para la vida, para lo que vean, pero les sirve hacer eso constantemente en este tiempo que nos queda para presentar la prueba y así llegar más preparados a las pruebas mismas, ¿listo? Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a verlo nuevamente y estén pendientes de las preguntas. No sería bueno mejor responder las preguntas y después volver a responder a esto. ¿Qué dice Luis? Otra vez, Luis. Que yo creo que sería mejor responder ahorita y ver cómo respondemos viendo una vez y ustedes ya teniendo otra vez el video. Ah, ¿quiere responder ya? Listo. Natalie, ¿quiere responder ya o lo quiere ver nuevamente? Quisiera ver otra vez las preguntas. ¿Las preguntas? Sí. Las vamos a compartir. ¿Cuál es? Ahí ya la ven. ¿Cuál es la idea central del autor? ¿Cuál creen que es la idea central del video? Exponer el racismo en Colombia. Ajá, ¿qué más? Dar a conocer que siempre ha existido el racismo. Exacto. Es el racismo, el tema es el racismo, pero él quiere mostrar o ella quiere mostrar que eso ha sido una cosa histórica, tradicional, que ya viene desde hace mucho tiempo, en este caso desde la conquista. Y entonces miren que el texto, el video, eso, ¿dónde se nos presenta? Eso no, se nos presenta aquí. Eso es el enunciado del texto, está en el primer Con el asesinato anuncio. de Anderson Arboleda en Puerto Tejada y con las protestas mundiales contra el racismo, la gente empezó a decir que eso en Colombia no existe, que todos somos mestizos, que no exageremos. Por eso, hoy les venimos a hacer una breve historia que demuestra que aunque ha tratado de ocultarlo por los siglos de los siglos, Colombia es racista hasta el tuétano. Aquí existió. ¿Vieron? Allí se muestra desde el principio el texto anuncia cuál es su tema central. Entonces eso tienen que estar pendiente porque a veces los textos lo muestran o hay que inferirlo. Por ejemplo, no sé si se acuerdan el ejercicio que hicimos de las corridas de toros. El autor desde el principio dice que estoy en contra de las corridas, pero no estoy a favor de que se prohíban. Desde el principio sabemos cuál es el tema principal. La segunda pregunta, ¿qué argumentos defienden esa idea central? El desplazamiento de las personas afros por parte de los, no me acuerdo si eran los militares, Ajá, ¿qué más? y las víctimas que eran como 1 millón, algo así, de Ujú, víctimas Los que hubo. desplazamientos que hubo y las masacres. las masacres, ajá, ¿qué más se acuerdan? Son muchas las que dicen. También empezaba que cuando se abrió un colegio pues, Ajá, para ellas, pues se quejaron porque no iban a tener quien les sirviera. ajá, Que las reglas que salen como para darles beneficios no se cumplen, solo se quedan ahí. ajá, exacto. ¿Qué El más se acuerdan, asesinato, Nata?
de líderes sociales, Ajá, la masacre en las tierras afros. sí, exacto. Todos esos son, si ven el texto, buena parte si ven el video, buena parte del video son puros argumentos que reafirman esa idea de que en Colombia existe el racismo desde siempre. Entonces miren cómo lo presentan También la desigualdad en el mercado laboral. en el mercado laboral. Ajá. Todo eso que han dicho son argumentos. ¿Y cómo los presenta? Los presenta a través de tres, digamos, expertos invitados, que serían, si esto fuera un texto, serían tres citas de expertos en el tema. Entonces, una es Shirley Tatis, luego hay otra que no me acuerdo de dónde, que es ella, que es una periodista, se llama Beatriz Valdés, que es una periodista, y finalmente un comediante afro, que se llama Tavo Rodríguez. Entonces el video, es que el video está, si ustedes lo miran, está estructurado como un texto que podríamos encontrar en un periódico. Está un inicio, en el inicio se presenta el tema principal del texto, del video, o sea, la tesis, y luego hay un gran conglomerado, buena parte del video está dedicado a los argumentos que le dan fuerza a esa tesis. Esos argumentos los toman forma en las menciones de todos los tres invitados. Y al final del texto hay un espacio para el remate que funciona a manera de conclusión. Entonces, si ven, es un video organizado como un texto. Inicio, introducción, medio, apoyo a la introducción, a la tesis que va a presentar y final, cierra con una conclusión. ¿No? Entonces, miren, yo lo que hice fue coger ese video y sacar cada uno de los argumentos. Esto, lo que yo hice es un ejercicio puramente de comprensión de lectura. Sigan este ejemplo si quieren seguir practicando en sus casas, cuando estén leyendo algo, una nota, una columna, cuando vean un video en YouTube, incluso cuando vean una película. Todo esto les estoy mostrando, es una metodología para practicar la comprensión de lectura. Entonces, miren, lo que yo hice fue, cogí el video y fui pausando en cada uno de los argumentos. Que sería, si estuviera leyendo un texto, pues voy viendo cuál es cada uno de los argumentos y lo voy señalando. Ahí ven lo que les muestro acá. ¿Sí, cierto? Ay, Sí, sí. pero Bueno, ya se fue. ahí ya. Ah, ya volvió. Entonces, miren, como la estructura del video, como si fuera un texto, es bastante lineal, digamos, yo lo que puedo hacer es dividir en cada experto. Entonces, Shirley Tatis dice todo esto, Beatriz Valdés dice todo esto, y el comediante dice esto. Entonces, miren, las que ustedes dicen, las que ustedes me dijeron, los argumentos están hacia acá, pero por ejemplo, miren todo lo que se les pasó. Shirley Tatis dice que el racismo existe desde la esclavitud, desde que trajeron africanos en barcos transatlánticos. Dice que ni siquiera Simón Bolívar, que peleó por la libertad de Colombia frente a los españoles, se salvó de ser racista. Acuérdense que dice que mandó a matar a 3 militares negros. Dice que la historia ha invisibilizado militares importantes que estuvieron en la batalla por la independencia y que han sido silenciados por ser negros y también indígenas. Que indígenas y afro pelearon por la libertad del yugo español, pero de eso no se habla. Dice que ha existido el racismo desde que se han negado las libertades y derechos a las personas negras. Y bueno, después da unas cifras, pero pues esas no las voy a decir para no adelantarme a la otra pregunta. La periodista, la segunda experta, dice que ha existido el racismo desde que se abolió la esclavitud, pero se indemnizó, fue a los esclavistas, que porque pobrecitos no tenía quien le trabajaran, ¿se acuerdan? Luego dijo,
que que ha existido el racismo desde que aún sabiendo que la esclavitud se había abolido, las personas negras seguían siendo esclavizadas en haciendas e ingenios. Dice que ha existido el racismo desde que la ciencia, en manos de los cartógrafos, catalogaban a las personas negras como las culpables del retraso del país. Dice que ha existido el racismo, esa es como de las cosas que a uno más se le quedan, y es desde que los políticos eran claramente racistas. Entonces ya cita uno que decía, negro ni mi caballo, o que estaban de acuerdo con blanquear la raza. Dice que existió el racismo desde que en la Constitución de 1886 se dijo que existía un solo Dios, una sola raza y una sola lengua. Acuérdense que en el video eso aparece aquí a un ladito, en verde. Un solo Dios, una sola raza, una sola lengua. Y que eso se cambió solo hasta 1991, que es la actual Constitución que tenemos. Eso, o sea que pasaron más de 100 años desde que se cambió para asumir que no existe una sola raza en Colombia. Dice que ha existido el racismo desde que en 1934 las mujeres negras no tenían derecho a estudiar, desde que las mujeres afro han sido duramente golpeadas por medio del conflicto, eso ya es lo que ustedes dijeron, desde que hay un despojo sistemático de sus tierras y desde que han asesinado un número amplio e importante de líderes, despojo de tierras, sí. Eso ya. Pero si ven todo el ejercicio que uno hace al coger el texto y desglosarlo y empezar a ver dónde están cada cosa, por ejemplo, en este caso los argumentos. Bueno, este es un ejercicio que les ayuda a mejorar la comprensión de lectura y después identificar esto más fácilmente. Igual para yo llegar a esto, hacer este desglose y cada uno de estos argumentos, yo, por ejemplo, tuve que ver el video 2 veces. Esto es un ejercicio que toma tiempo y que requiere por lo menos 2 lecturas. Entonces tampoco es que en una sola vista ustedes ya iban a saber todo este poco de argumentos. ¿Listo? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Van viendo todo? Sí. Sí, Ujú. Bueno, ¿quién quiere responder la otra? Voy a mostrárselas. Shirley Tatis menciona un estudio sobre los índices de trabajo informal. ¿Por qué lo hace? porque pues, según lo que yo entendí ellos están trabajando informalmente y pues, se hace una comparación con las demás razas, se podría decir, y pues la de ellos es la más afectada con eso, Ujú. ¿Qué dice? porque Sí, no hay sí. una distribución equitativa del trabajo, porque les merman los salarios. Ajá. También porque al presentar las hojas de vida, o sea, como que son como más escogidas las personas blancas que las negras. Ajá. Sí, esa cita lo que hace es apoyar la tesis principal y es para decir que el racismo existe todavía aún hoy, que es, por ejemplo, hay un estudio que dice que se enviaron 900 hojas de vida y de esas 900, las personas que más fueron llamadas fueron las personas blancas y las que menos las negras, las personas negras. Y además dice que eso está sujeto a otras cosas, por ejemplo, que hay mucha más cantidad que las oportunidades de las personas negras para trabajar siendo directivos, digamos, jefes, gerentes, líderes de una empresa o un grupo son mucho menos en comparación con la gente blanca. Y que eso también pasa porque los gobiernos lo que han hecho es una, eh, incentivar en las personas negras carreras técnicas y no profesionales. En las personas negras y pobres, carreras técnicas y no profesionales, que pues hay una mayor oportunidad de aspirar a un cargo, digamos, de gerente o un cargo de liderazgo con una profesionalización y no con una carrera técnica. Entonces, esa cita lo que hace es reforzar la idea principal de que en Colombia no solo hubo racismo desde que llegaron los españoles, sino que todavía hay. Mostrar cómo ha sido histórico. ¿Sí ven? Entonces, la cita es de apoyo, refuerzo de la tesis principal.
Pueden encontrarse que en un texto las citas puedan ser de oposición a la tesis principal, o puedan ser, como en este caso, de refuerzo de la tesis principal. ¿Qué pregunta creen que el autor de este video quiso responder? Esa pregunta es muy parecida a la primera. Es bien fácil, son una frase muy corta. Pues no es lo mismo que en la primera, que dar a conocer que desde siempre ha existido el racismo, pero lo quieren como tapar. Ujú. Sí, exacto. Es preguntarse si en Colombia existe y ha existido el racismo. Eso es lo que él se pregunta. ¿En Colombia ha existido el racismo o existe? ¿Y cuáles creen que son las razones para considerar que, cuáles creen, no, cuáles son las razones que el texto da para considerar que Colombia es hipócrita frente al racismo? ¿Qué dice Luis? Que todavía hay muchos prejuicios racistas. Ajá, sí, Natalie. Esa es una. Hay otra. Luis dijo algo al principio, en la primera pregunta, que también es ¿Cómo parte. es que no lo escuché? ¿Cuáles son las razones para considerar que Colombia es hipócrita frente al racismo? Pues al principio del video también lo decía, ¿no? Que decía que Colombia no existía, viendo que hay tantos ejemplos de eso. Ajá. Y hay otra cosa que se te olvida que dijiste al principio, y es que el video dice, hay muchas leyes que se suponen privilegian o consideran la situación de segregación que viven las personas negras, pero esas leyes no se aplican. Y la otra es la que dice Natalie, que es hipócrita porque aunque decimos que las personas somos iguales, no importa la condición social o el color de la piel en este caso, eso no se aplica en la cotidianidad. Entonces ahí dice la presentadora. Por ejemplo, todavía es muy chistoso decir que a alguien lo negrearon o que si viene una persona afro caminando, es mejor quitarse del andén porque los afros son ladrones, se cree pues eso, o que las personas afro no deberían estar en la ciencia porque tienen menos inteligencia. eh, Eso, es como una doble moral, ¿no? Una hipocresía ahí. También lo de los altos cargos. ¿Qué es lo de los altos cargos? Es como ahorita decía que un gerente o bueno, Ajá, algún líder, pues tampoco es como bien visto. ajá, exacto. Aunque en la cotidianidad se diga, no, pues todos somos iguales, sí, es verdad, pero en la realidad no pasa. Por ejemplo, es muy difícil que una persona afro llegue a ser líder de una empresa o, por ejemplo, un presidente. Aquí nunca ha habido un presidente negro, por ejemplo, nada más por ahí. ¿Y cuántos negros hay en el país? Muchísimos. Bueno, díganme si tienen alguna pregunta. Hay un ejercicio que eh, es como ya con un texto, pero creo que eso es mejor que lo dejemos para la otra clase. Cuéntenme si tienen alguna pregunta o algún comentario, sugerencia de algo, algo que no les quedó claro. Acuérdense que un ejercicio así lo pueden hacer eh, con muchas cosas, muchos textos que se encuentren. Recuerden que no solo es practicar en esta clase, practiquen todo el tiempo, ya lo que queda para presentar el ICFES es muy poquito. ¿Qué quiere decir, Luis? Sino que ya rato así que en los puestos directivos Ah, dime. no tenían tantas oportunidades. Ajá, eso también es un argumento para mostrar que desde siempre existió el racismo, sí. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta? No, de mi parte no. Listo, Luis, Natalie. Yo tampoco. Listo, entonces, les iba a preguntar, ustedes, yo les mandé
una prueba diagnóstica? Yo no he visto. ¿Y Creo Natalie? que sí, ¿Sí? pero ahí decía que la respondieran las que habían asistido a la anterior clase. No, pero esa era la asistencia. Entonces les voy a Ah, mandar la asistencia, que es un formulario de Google, que es uno, les pide el nombre, el colegio, la edad, creo. Bueno, es una cosa muy sencilla, no se demoran 2 minutos. Y les voy a mandar esa, que es la asistencia, y la otra es una prueba que hacemos. Eso no es clasificatorio de nada, sino que es como para mirar el nivel del curso, a ver qué necesitan mejorar o qué cosas ya tienen agarradas. Eh, Son como 6 preguntas para que las respondan y pues de una vez ahí practican para el ICFES, porque son preguntas tipo ICFES en lectura crítica. Entonces nosotros tenemos clase y de Cauca el jueves de 11 a 12. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ver la clase número. Dime. ¿es el mismo link? O, No, yo se los mando al correo. ah, Es un PDF, un documento. Les mando la asistencia y el PDF. ¿Listo? Entonces nos vemos el... Dime. Bueno, Natalie, no, pensé que iba a decir algo, Natalie. Nos vemos el jueves de 11 a 12. ¿Listo? Gracias por asistir, participar. bueno, gracias. Bueno, chao. Chao, Luis. Luis se desconectó. Bueno, ya me está despidiendo. Nos vemos el jueves de 11 a 12 para la segunda clase de la semana. ¿Listo? Profe, si algo es Dime. que yo tengo clase también del SENA, entonces tal vez no pueda entrar tan temprano, pero sí entraría. Ah, bueno. Dale, dale. Dale, Luis. Entonces nos vemos. Gracias y hasta Bueno, que estés bien. Chao.